Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta nueva sesión de aulas abiertas de investigación. Hoy es una sesión importante, al igual que todas, pero hoy retomamos una que infortunadamente por cuestiones tecnológicas la semana pasada no pudimos desarrollar. Quisimos tener esta posibilidad y esta oportunidad para que no perdamos todas estas apuestas, todos estos desarrollos, todos estos saberes que los profesores tienen para nosotros para compartir. Hoy estamos en la sesión 7 y nuestra sesión denominada la documentación pedagógica como un proceso de investigación, en donde los participantes conocerán algunas herramientas y algunas estrategias que les facilitarán el proceso de documentación en la investigación. Muchas gracias por estar aquí. Quiero recordarles rápidamente a los asistentes que al registrarse en la asistencia, que durante el desarrollo de la sesión se compartirá por el chat, ustedes tendrán la posibilidad, los estudiantes, de hacer pues esa relación, ese canje entre los créditos de investigación que por participar en las aulas abiertas pueden obtener. Les recuerdo rápidamente, 4 sesiones de aulas abiertas de investigación a las que hayan asistido les van a otorgar un crédito, 8 sesiones, 2 créditos, y todas las sesiones, que son 12, serían 3 créditos. Así que pues los invito a que participen, a que utilicen mucho estos contenidos y estas sesiones para fortalecer sus procesos de investigación en el trabajo que adelantan en los PIF, en los semilleros y por supuesto en sus trabajos de grado. Sin más preámbulos, quiero hoy darle la palabra a las profesoras Aura Cabarcas y Diana Trujillo, quienes lideraron la sesión. Así que adelante, profesoras. Muchísimas gracias. Profesora Aura, bienvenida. Buenas tardes. ¿Me ven? No en este momento, no te vemos en este momento. Porque no se quiere activar mi cámara. Bien. Listo, ahora sí se parece que se activó. Perfecto, bueno, muchas gracias a la profesora María del Pilar por la presentación, por la invitación. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas quienes están acá acompañándonos en esta sesión en la que abordaremos pues, la documentación pedagógica como un proceso de investigación. Antes de introducirnos en el tema que hoy nos convoca, que es la documentación pedagógica, quisimos detenernos, hacer ahí como una pausa en un escaloncito inicial para hablarles un poco de un marco de referencia muy importante para entender y para darle como ese carácter también investigativo a la documentación pedagógica, y es la investigación educativa, que es como el lugar o es el marco en el cual se ubica esta estrategia o esta técnica de la que vamos a hablar. Algunos apuntes sobre la investigación educativa como para tener en cuenta para esta sesión es que, pues, si bien la investigación educativa cumple con todos digamos, los parámetros, los puntos de la investigación científica, digamos, tradicional, por llamarlo de alguna manera, la investigación educativa es como su versión más rigurosa, es como su versión más minuciosa, porque se hace una pregunta muy importante y es por un sujeto, por el sujeto de la educación, y también por el proceso de aprendizaje, por el proceso de enseñanza y las condiciones en las cuales se da este proceso, este ejercicio. Entonces cumple con todos, como con todos estos parámetros de la investigación científica, pero como en su versión más minuciosa y más rigurosa. Hay una cosa importante sobre la investigación educativa que debemos tener en cuenta, y es que, al igual que la investigación científica, pues plantea, pues, o se busca siempre la solución o la comprensión de un problema educativo, de un problema social, ¿no? Digamos que ese es su carácter fundamental. Puede ser mucho más compleja la investigación educativa porque, bueno, tiene un carácter pluriparadigmático, es decir, que, y lo vamos a ver un poco hoy en la sesión, y es que
La investigación educativa pues reúne muchas perspectivas, muchos métodos que la hacen diversa, muy amplia, precisamente porque necesita acoger como distintas realidades, ¿no? Distintas realidades educativas y sociales, y por eso pues tiene este carácter y además es plurimetodológico porque también cuenta como con distintas estrategias, distintas técnicas de investigación que permitan recoger información y además información o datos reales. Un poco allí nos inscribimos hoy con la estrategia de la documentación pedagógica. Algunos datos adicionales para cerrar esta parte es que pues en la investigación educativa pues el investigador forma parte del proceso, digamos que es el docente, entonces también tiene una relación peculiar, una relación particular con aquello que se investiga. No es posible desligarlo tan fácilmente o tomar una distancia con lo que se investiga. Y finalmente, precisamente por toda esta diversidad, por todas estas distintas realidades que acoge, porque ya sabemos la importancia de los contextos, la importancia de lo particular que puede llegar a ser como la investigación educativa, no es fácil hacer generalizaciones o hacer conclusiones que apliquen a un gran sector de la población. Además porque el ámbito educativo pues es muy cambiante, se va transformando. Entonces, sin más preámbulo, pues le doy la palabra a la profesora Diana Trujillo para que nos cuente un poco sobre la documentación pedagógica. Adelante, doctora. Profe Diana, estás con el micrófono silenciado. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora, perfecto. No, se volvió a silenciar. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, perfecto. Ah, listo, listo. Bueno, muchísimas gracias, profe Aura, muchísimas gracias, profe Pilar, muchísimas gracias a todos los estudiantes que nos acompañan en esta sesión de documentación pedagógica como proceso de investigación. Esperamos que la puedan disfrutar y que puedan llevar elementos prácticos, teóricos también para implementar en sus procesos investigativos y en este proceso de formación como maestros. Entonces, dando continuidad a lo que nos estaba diciendo la profe Aura, vamos a hablar de qué es la documentación pedagógica y cómo hace parte de la cotidianidad de las maestras y los maestros. Entonces, definimos la documentación pedagógica como un elemento estructurante. ¿Y esto qué significa? Significa que nos permite construir un todo, por decirlo así, un sistema, ver como un sistema, todos esos componentes que hacen parte de la práctica educativa. Entonces podemos ver las interacciones, podemos ver la planeación pedagógica, las experiencias que promovemos en el día a día, el diseño de ambientes, los recursos que utilizamos. Ahí hablamos de currículo, hablamos de plan de estudios. Entonces, cuando vamos a documentar, podemos ver como desde una visión muy panorámica todo aquello que sucede en la cotidianidad del contexto educativo. Por eso hablamos que es estructurante, porque nos permite reunir ese todo que a veces está segmentado, que a veces está por partes, nos permite unirlo, resignificarlo, darle sentido y poderlo comunicar. Entonces, hablamos que es un vehículo que le posibilita al maestro traer a la memoria eso que sucede en el día a día. Esa apuesta pedagógica que planea con una intencionalidad permite traerla allí a ese registro que él realiza en su cuaderno, en su bitácora, en su observador y poderla analizar.
La documentación pedagógica nos permite vernos a nosotros mismos y vernos también en ese colectivo al cual hacemos parte. Entonces, la documentación pedagógica es como un espejo que le permite al maestro ver su propia práctica, ver qué interacciones está promoviendo, ver cómo su intencionalidad pedagógica se está cumpliendo o debe ser transformada, ver cómo está diseñando ese ambiente, qué recursos está utilizando, cómo está permitiendo que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estén en el centro de la práctica pedagógica y sean protagonistas. Por eso hablamos que la documentación pedagógica nos permite confrontarnos, es decir, hacer esa comparación entre lo que decimos y lo que hacemos. La documentación pedagógica nos permite poner allí a prueba esa planeación pedagógica. A veces los maestros realizamos nuestra planeación, actividad inicial, actividad central, actividad de cierre, disponemos los horarios del día, qué vamos a hacer en cada momento y emergen situaciones allí que no esperábamos. Los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes nos sorprenden todo el tiempo y en este oficio de ser maestros siempre hay un elemento que nos sorprende y que nos permite aprender. La documentación pedagógica es como tomar una fotografía de esas situaciones y poderlas analizarlas, reflexionarlas y aprender de ellas. Por eso decimos que la documentación pedagógica nos permite aprender de la experiencia. Todas las experiencias nos traen aprendizaje. Entonces, esta documentación pedagógica nos favorece esa actitud investigativa que necesitamos como maestros y nos permite transformar esas realidades, porque es allí cuando empezamos a documentar que vemos cuáles son esos aspectos que debemos fortalecer y así también qué habilidades, qué capacidades están desarrollando nuestras niñas y nuestros niños, qué está funcionando en la planeación pedagógica, cómo podemos disponer los ambientes para promover allí interacciones. Nos permite ver qué está funcionando y qué no está funcionando para proyectar acciones de mejora. También la documentación permite visibilizar la cultura infantil, en el caso de la educación inicial, y esa cultura que se da en la primaria, porque sabemos que hay unas prácticas propias, un currículo propio que tiene la primaria, y así los que acompañan también la básica media, el bachillerato, podemos visibilizar quiénes son las niñas y los niños y darles ese lugar protagónico que necesitan allí en la educación. La documentación pedagógica dignifica el oficio del maestro porque nos permite visibilizar qué hacemos en nuestra aula. Muchas veces el aula es ese lugar privado en donde suceden experiencias, en donde se dan interacciones, en donde hay aprendizajes y se potencian desarrollos, en donde los niños preguntan, formulan hipótesis y a veces queda allí en la intimidad del aula. La documentación nos permite visibilizar eso que sucede en el aula para compartirlo con otros. Esa es otra característica de la documentación y es que tiene una intención comunicativa. Por eso el maestro pasa por un proceso de reflexión de su propia práctica, de interpretación de eso que sucede allí en su práctica y de comunicarle a otros. Y esos otros son los colegas que nos pueden hacer una retroalimentación, porque uno aprende allí en el compartir con otros la experiencia. Ese otro también son las familias, a quienes les podemos compartir eso que pasa en el proceso educativo y las podemos vincular también a eso que hacemos en la cotidianidad. Entonces, por eso hablamos de una documentación como un proceso investigativo potente que cada maestro debería hacer en la cotidianidad de su práctica pedagógica. Vamos a ir con la siguiente diapositiva, que nos habla de las dimensiones de la documentación. Entonces, vamos a ir aterrizando cómo la documentación pedagógica es una metodología, por supuesto, y tiene unas dimensiones. Entonces, hablamos de la dimensión ontológica y cuando hacemos referencia a esta dimensión, hablamos de ese ser y convivir. Entonces, en esta dimensión, lo que hacemos es documentar todo aquello que está inmerso en la cultura, en las historias de vida de las niñas y los niños, todo eso que hace parte de las particularidades de cada uno, de la diversidad del grupo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y nos permite también registrar
emociones, comentarios, conversaciones, juegos, situaciones, todo aquello que sucede en esos otros espacios a veces no convencionales e incluso dentro de las clases. Entonces, esta dimensión está enfocada a observar, a escuchar y a registrar esa convivencia que se da entre los estudiantes, esas interacciones, ese compartir de experiencias y ese diálogo de saberes que se da entre los estudiantes. Porque la documentación pedagógica parte de que todos los estudiantes tienen saberes previos que pueden compartir y en ese compartir es donde empezamos a construir preguntas, hipótesis, llevamos allí a comprobar, a experimentar, a leer, y allí es cuando entonces el maestro va registrando todo aquello que va después a reflexionar e interpretar, porque ese es un insumo para su proyección de planeación pedagógica. La metodología hace referencia a esas herramientas, técnicas, instrumentos que nos permiten reconstruir esa práctica pedagógica y aprender de la experiencia. Entonces, en la metodología, el maestro que está documentando define qué instrumento va a utilizar para registrar eso que va a observar y escuchar e incluso sentir, hacer y pensar. Entonces, él define si es un observador, si es un diario de campo, si es una bitácora, si es un cuaderno de notas. Ahorita con tantos recursos como por ejemplo los audios, notas de WhatsApp, alguna hoja. Bueno, el maestro define cómo va a organizar y cómo va a registrar todo aquello que le llama la atención y todo aquello que es un insumo para su reflexión y su interpretación. Entonces vamos a tener allí en la metodología que el maestro que va a empezar a investigar al principio va a tener una opción, una observación general, ¿sí? Va a observar muchos aspectos de la cotidianidad y va a empezar a llegar a una observación más selectiva, en donde hay un tema que le llama la atención, en donde hay un aspecto en donde va a hacer allí un énfasis, en donde va a poner especial atención y allí es donde va a empezar a hacer su registro para ir investigando. Entonces, en su metodología tendrá que definir cuáles son esos aspectos que le llaman la atención y sobre los cuales quiere investigar. Aquí, en esta dimensión, hacemos referencia a ese hacer. ¿Cómo lo hago? Pero también qué hacemos allí en la comunidad educativa y cómo lo registro. En la epistemológica, entonces allí hablamos del conocer y es esa oportunidad de poder interpretar a la luz de la teoría eso que sucede en la práctica. Entonces allí hay un ejercicio importante de lectura de referentes técnicos, de referentes teóricos que nos permitan comprender, analizar esa realidad que estamos observando, que estamos escuchando. Y allí hablamos de producir conocimiento gracias a la experiencia. Y hablamos de un conocimiento que va a ir cogiendo forma en la medida en que los maestros vamos haciendo preguntas sobre aquello que observamos, sobre aquello que nos llama la atención y sobre nuestra propia práctica. Luego tenemos la dimensión política y allí emergen esas categorías de análisis en donde yo voy a empezar a comprender qué sucede en ese todo, porque recordemos que la documentación es estructurante, ¿no? Entonces, así yo defino un tema de observación, como por ejemplo el juego en los niños y las niñas, hablando allí de educación inicial y primaria. Entonces yo empiezo a observar que el juego es un pequeño universo y allí hay unas interacciones, unos aprendizajes, unos desarrollos, hay unas categorías. Entonces allí en esa dimensión política yo voy a poder problematizar ese para qué documento y para quiénes. ¿Cuál es la intención de documentar? ¿Qué quiero descubrir? ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué quiero visibilizar? ¿Y a quiénes les quiero compartir esto que estoy investigando? Y lo otro es que el resultado de este proceso de documentación se traduce en transformar la práctica pedagógica y fortalecerla.
Entonces, la documentación pedagógica tiene una finalidad que es fortalecer el saber pedagógico. Porque en la medida en que yo me veo en ese espejo, en la medida en que todo el tiempo yo estoy revisando qué funciona, qué no funciona, qué puedo enriquecer, qué puedo proponer, qué les interesa a mis niños, niñas, jóvenes, adolescentes, qué necesitan, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus capacidades, allí yo voy proyectando mi práctica pedagógica. Voy planeando para las siguientes experiencias y sigo registrando. Entonces es un proceso que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que tiene una forma de espiral, porque todo el tiempo estamos observando, escuchando, registrando, analizando, interpretando y comunicando. Entonces allí la reflexión tiene un lugar muy importante, así como la interpretación a la luz de sus referentes técnicos y teóricos. Aquí en esta diapositiva tenemos las preguntas que orientan el proceso de documentación. Y vemos allí esa espiral que nos muestra qué voy a documentar, para qué y por qué voy a documentar, quiénes van a ser parte de ese proceso, cómo voy a documentar, qué resultados quiero y qué aprendizajes espero. Entonces, allí alrededor vemos las características de la documentación que tiene un proceso dinámico. Entonces, todo el tiempo está en movimiento la documentación. Podríamos decir que tiene un inicio y, por supuesto, un final, pero en su proceso todo el tiempo estamos, como ya les dije, observando, escuchando atentamente, registrando. Y allí los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes tienen un lugar protagónico, porque para ellos es que proyectamos nuestra planeación, para ellos es que hacemos la organización curricular y empezamos a registrar esas voces y esas expresiones a través de diferentes lenguajes que nos dan pistas sobre nuestra práctica pedagógica. ¿Qué están aprendiendo nuestros estudiantes? ¿Cómo estamos potenciando su desarrollo? ¿Qué tan pertinentes son las clases que compartimos? ¿Qué interacciones se dan? ¿Cuáles son esas problemáticas que emergen en la cotidianidad? Y hablamos entonces de una documentación que es participativa y pluralista. Y esto significa que el maestro empieza ese proceso de documentación, pero tiene otros protagonistas, como son los estudiantes, la familia y la comunidad, quienes aportan a ese proceso de documentación, con quienes también puede compartir las documentaciones y en donde hay un diálogo de saberes para fortalecer eso que él está documentando. Hay una reflexión crítica constante, hay un desarrollo de pensamiento crítico porque nos permite vernos a nosotros. Yo como maestro, cómo estoy incidiendo en la vida de mis estudiantes, cómo estoy permitiendo que ellos aprendan, que se desarrollen, que construyan ciudadanía. Y allí producimos conocimiento desde la práctica para comunicarlo. Entonces, cada maestro tiene en sus manos la construcción de conocimiento a partir de las experiencias que vive en su aula. Lo que debe hacer es documentarla. Ahora entonces vamos a ver en estas diapositivas cada una de las preguntas para ir en ese paso a paso de cómo podemos documentar y cómo se convierte en un proceso de investigación que podemos hacer todos los maestros en formación y en ejercicio. El punto de partida para que ustedes empiecen a documentar su práctica pedagógica es el qué. ¿Qué voy a documentar? Y allí están las preguntas sobre la práctica pedagógica. Ustedes, la invitación a que cuando estén con sus estudiantes, en el bolsillo del delantal, del pantalón, de la sudadera, siempre tengan una libreta y un lápiz o un esfero. Y se animen a registrar eso que les llama la atención, eso que sucede allí cuando comparten con sus estudiantes, cuando les proponen una experiencia, cuando los invitan a que disfruten una actividad. Eso que observan cuando llegan al inicio de la institución educativa, cuando se despiden, vayan registrando. Y allí también piensen en qué aprendizajes usted quiere que sus estudiantes tengan, porque recordemos que el aprendizaje es el motor del desarrollo. Entonces,
Si sus estudiantes están aprendiendo, pues también se está desarrollando allí su proceso cognitivo, comunicativo, corporal, emocional, y hay todo un desarrollo allí, tanto físico, ¿cierto? Como desde lo emocional, lo comunicativo. ¿Qué aprendizajes usted quiere que sus estudiantes tengan? Entonces, aquí estamos hablando de manera muy general, en clave de trayectoria educativa, para que cada uno de los maestros en formación y maestros en ejercicio que nos ven se vayan ubicando allí desde su rol, a quienes acompañan. Maestros a niños, niñas de educación inicial, a niños, niñas de primaria, de bachillerato, y ahí podemos definir qué quiero documentar. Quiero documentar las interacciones, quiero documentar los aprendizajes, quiero documentar mi proyecto de aula, quiero documentar las preguntas de los estudiantes. ¿Qué quiero? Y los maestros siempre nos estamos preguntando, porque la pregunta es un motor que nos permite construir conocimiento. El punto de partida es registrar todas esas preguntas que usted tiene sobre la práctica pedagógica. Cómo puede mejorarla, cómo puede llegar a sus estudiantes de una manera más asertiva, cómo puede motivarlos, ¿sí? Allí. Y esa, por ejemplo, hay muchas documentaciones sobre la motivación en los estudiantes. Y esas documentaciones permiten ver cómo la motivación es la gasolina del cerebro. Y el maestro allí va registrando qué sucede cuando los estudiantes están motivados, qué sucede cuando no hay motivación. Entonces, este es solo un ejemplo para que ustedes se animen a iniciar sus documentaciones pedagógicas y piensen qué quieren documentar. Al principio podemos documentar todo lo que sucede o nos llama la atención. Y documentar es ese arte de registrar. Anímense a escribir, anímense a dejar audios, anímense a dejar memoria sobre lo que sucede en la cotidianidad de su aula y de su práctica pedagógica. Que entonces les hago la invitación a que piensen qué preguntas tienen sobre su práctica pedagógica. ¿Qué les genera inquietud, curiosidad? ¿Qué les gustaría profundizar? ¿Qué les gustaría saber? Y allí pueden empezar ese proceso de documentación. Acá tenemos el para qué. Entonces recuerden que vamos a ir por cada una de las preguntas que nos orientan esa construcción de la documentación pedagógica como un proceso de investigación. Y es un proceso de investigación estructurado, sistemático, que nos permite llevar allí de una manera muy ordenada y para poder después realizar el análisis a la luz de unas categorías, poder interpretar y poder transformar o fortalecer nuestra práctica pedagógica. Vemos aquí que hay un para qué. Y el maestro que va a documentar, esa persona que está en ese ejercicio de documentación, debe preguntarse esa intencionalidad. ¿Para qué documento? Entonces allí puede definir. Voy a documentar para visibilizar los aprendizajes que mis estudiantes están teniendo en este proyecto de aula. Voy a documentar para fortalecer mi saber pedagógico. Voy a documentar para compartirle a las familias eso que sucede en la institución educativa. Voy a documentar para intercambiar experiencias con otras instituciones educativas. Voy a documentar para aprender más sobre los procesos educativos y pedagógicos. Entonces, ese para qué también tiene muchas posibilidades. Y en la medida en que vamos documentando, pues vamos viendo, mire, esta documentación me sirve para esto. Y aquí, en esta diapositiva, tenemos una fotografía del Amazonas, en donde hay una frase muy linda de una de las talleristas de Reggio Emilia, que dice, es necesaria una forma más cuidadosa y emotiva de ver la realidad que está a nuestro alrededor. Y aquí les hago una invitación y es a no perder el asombro y la curiosidad en la cotidianidad. Ahorita que, por ejemplo, estamos acabando el año para los maestros en formación que están en prácticas o aquellos maestros que estamos en ejercicio y esa cotidianidad se nos vuelve, muchas personas lo dicen paisaje, ¿no? Entonces ya no nos sorprende nada, todo es lo mismo y vamos perdiendo la oportunidad de descubrir que esa realidad
tiene una riqueza que podemos allí interpretar, analizar y poder comunicar. Por eso esta tallerista nos invita a tener una forma más cuidadosa y emotiva de vernos. Y allí entra también nuestro hacer, sentir, convivir como maestros. ¿Cómo me veo yo en esa práctica pedagógica? Y cómo todo el tiempo, desde una mirada crítica y respetuosa, por supuesto, veo mi hacer, mi pensar. Cómo estoy actuando, cómo comparto con los estudiantes, cómo propongo experiencias, cómo invito a la reflexión, cómo convoco a la democracia, a la participación. Por eso es tan importante que esa documentación diaria sea ese registro de lo que sucedió en el día, casi como un diario que me permita dejar memoria de lo que sucedió hoy para después hacer un alto y volver a leer todo y clasificar allí y poder ver cuáles fueron las fortalezas y esos aspectos a esos aspectos que están, por ejemplo, que tienen que mejorarse, que de pronto tenemos que hacer un plan de acción para fortalecer ese proceso. Vamos a ir a la siguiente diapositiva que tiene la pregunta ¿con quiénes? Cuando vamos a documentar, debemos pensar en lugar, tiempo, protagonistas, acciones e interacciones. Entonces, miren que allí ya tenemos qué voy a documentar, para qué lo voy a documentar y con quiénes. Y en ese con quiénes, entonces, allí yo empiezo a delimitar y empiezo a decir, bueno, los protagonistas, como lo ven ustedes allí en estas imágenes, van a ser niños y niñas de educación inicial. Y voy a empezar a documentar esas expresiones artísticas y cómo interactúan con otros cuando cantan, cuando juegan, cuando disfrutan de los títeres, cuando viene un invitado y nos lee y nos invita allí a construir, a expresarnos. Entonces yo voy delimitando y voy viendo con quiénes voy a hacer esa documentación y en qué lugares voy a hacer ese registro, esa observación y esa escucha atenta. ¿Qué resultados quiero tener? Entonces, aquí los invito a que todos leamos a estos dos autores que nos dicen que la documentación nos indica algo acerca de cómo nos hemos construido a nosotros mismos como pedagogos. Esto era lo que estábamos diciendo hace un rato de la documentación como un espejo que me permite ver a mí como maestro, qué fortalezas tengo también y qué aspectos debo mejorar y cómo puedo planear, cómo puedo proyectar, cómo puedo diseñar con una intencionalidad pedagógica. Nos permite ver cómo nosotros mismos entendemos y leemos lo que sucede en la práctica. Y en este ejercicio de documentación uno va empezando a hacer una interpretación cada vez más objetiva, por supuesto, y cuando hablo de objetiva es sin juicios de valor, y me permite entonces hacer una descripción de aquello que sucede, una narrativa que me muestra esas experiencias, esos sucesos, y nos permite entonces analizar qué está sucediendo en la práctica. Por eso aquí entonces las autoras nos dicen que a través de la documentación nos resulta posible ver cómo podemos relacionarnos con el niño de otro modo. Y aquí cuando nosotros hacemos esa observación, esa escucha, ese registro cuidadoso, yo puedo ver cómo son las interacciones que yo estoy promoviendo con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Cómo les estoy hablando, qué preguntas les estoy haciendo, cómo estoy complejizando eso que ellos están pensando, cómo estoy mediando, cómo estoy acompañando, cómo estoy cuidando, cómo estoy potenciando el desarrollo del aprendizaje. Aquí tenemos unas fotografías de las niñas y los niños en Nariño Pasto, en donde participan de los rituales apropiándose de la cultura. Entonces, estos son unos fragmentos de una documentación de una maestra que enfoca este ejercicio investigativo
a la participación de las niñas y los niños dentro de la cultura y cómo ellos transforman y aportan a la cultura. Entonces, fíjense que ahí ella ya definió un qué, que es participación en la cultura de las niñas y los niños. Definió un para qué, quiere visibilizar cómo los niños y las niñas son protagonistas, son interlocutores válidos, son sujetos de derechos sociales y por lo tanto transforman e inciden en su cultura e historias de vida. Entonces, fíjense que ahí ella definió ese campo en donde va a observar, escuchar, registrar, analizar, interpretar y comunicar. Entonces, aquí ella logra posicionar muy bien esa cultura infantil que hace parte de la comunidad y cómo los niños y las niñas aprenden gracias a la experiencia y cómo se apropian de la cultura y la transforman. Entonces, aquí este es un ejemplo de qué, para qué, con quiénes y qué resultados quería tener. Entonces, aquí la maestra muy claramente quería visibilizar la participación infantil. ¿Qué aprendizajes? Es otro elemento allí de la documentación pedagógica. Y aquí hablamos de la reflexión. En este proceso de observar, escuchar, registrar, la reflexión tiene un papel muy importante. Y la reflexión es esa acción de mirar y mirarse en el espejo. La analogía que venimos haciendo desde el principio. Y analizar las situaciones ya vividas. Es un ejercicio todo el tiempo de traer a la memoria la cotidianidad. Es volver sobre lo que ya pasó para decidir cómo actuar e intervenir en el futuro. Entonces, yo registro todo lo que observo, lo que escucho en el hoy para poder tomar esas decisiones que me permitan planear con una intencionalidad pedagógica, ajustar mis planeaciones pedagógicas. Por medio de la reflexión, es posible tener propósitos más claros a la hora de observar y escuchar. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto una espiral? Esa reflexión me permite especificar, me permite agudizar la mirada y la escucha pedagógica y poder decir sobre este aspecto quiero hacer énfasis. En el caso del ejemplo de la maestra anterior, ella empezó a identificar que los niños participan de su cultura y la transforman. Entonces, este ejercicio fue producto de una observación de un todo para luego llegar a esto tan específico que es la participación infantil. Ella en ese proceso, por supuesto, encontró la posibilidad de construir conocimiento gracias a la experiencia. Entonces allí, cuando uno lee la documentación de esta maestra, descubre todas esas interacciones que se dan cuando los niños participan, qué significa la participación infantil, qué significa el rol del adulto como mediador, que le permite al niño ser protagonista de su desarrollo, de su aprendizaje, que le permite participar, que le permite transformar, preguntar, formular hipótesis, que le permite equivocarse, que le permite intentar una y otra vez hasta desarrollar la habilidad. Esto nos permite fortalecer el trabajo pedagógico. Cuando el maestro reflexiona sobre su hacer, fortalece su saber pedagógico. Cuando el maestro reflexiona sobre esa actividad que propone para desarrollar pensamiento matemático, por ejemplo, y luego registra eso que sucedió para valorarlo y para ver qué le funcionó, qué no le funcionó, cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron esos puntos de desencuentro, cuáles fueron esos recursos que sí funcionaron, cuáles fueron esos recursos que no. Allí está fortaleciendo su saber pedagógico porque allí puede tomar decisiones para proyectar sus siguientes actividades y diseños de ambientes o proponer recursos, materiales, en el caso como de primaria y de bachillerato. Vamos a ir con la siguiente diapositiva.
en donde vamos a hablar de los elementos de la documentación. Entonces vamos a ver que este proceso tiene dos elementos. Uno, que es el contenido, y dos, que es el proceso. Entonces, una vez hayamos definido qué vamos a documentar, para qué vamos a documentar, con quiénes, qué aprendizajes quiero lograr o cuál es esa intención de la documentación, yo voy a definir cómo voy a registrar el contenido y cómo voy a realizar el proceso. Entonces, el contenido es un material que registra todo lo que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes dicen y hacen y el modo pedagógico en que se relaciona con ellos y con su trabajo. Entonces allí, por medio de videos, audios, anotaciones, gráficos, objetos producidos por los estudiantes, vamos a empezar a registrar. Este es el contenido. Entonces, cuando yo ya definí que voy a documentar, vamos a volver al ejemplo de la maestra que va a documentar sobre participación infantil en la cultura. Ella entonces define que va a hacer videos, que va a hacer audios, que cuando los niños estén en el juego, cuando estén explorando, cuando estén conversando, ella va a tomar notas, ella va a hacer gráficos de lo que sucede allí. Y eso que producen los niños a través de las expresiones artísticas como la plástica, entonces todos los dibujos, los modelados, todas las diferentes producciones gráficas que hacen, ella las va a ir organizando porque eso nos cuenta en qué van los niños, qué les gusta, qué les interesa a los estudiantes. También va a hacer grabaciones en donde pueda escuchar sobre qué conversan, qué les interesa, qué les llama la atención. Cuando tiene todo ese contenido, va a pasar a ser un proceso. Y ese proceso es organizar ese material para poder reflexionar sobre lo que sucede ahí de una manera rigurosa, metódica y democrática y poder entonces organizar su trabajo pedagógico para poderlo comunicar. Entonces, la profe de la documentación de la participación infantil en la cultura tiene muchos videos, tiene audios, tiene diarios de campo, tiene fotografías, tiene gráficos, tiene producciones de las niñas y los niños, tiene escritos de los niños, tiene dibujos, tiene obras de teatro, tiene figuras en plastilina, en arcilla. Todo eso, entonces, ella lo va a organizar en donde pueda visibilizar la participación de los niños y va a empezar a reflexionar. ¿Qué acciones permiten la participación? ¿Qué interacciones se dan cuando los niños participan? ¿Cómo el ambiente influye en la participación? ¿Qué significa la cultura en la vida de los niños y las niñas? ¿Cómo puedo vincular a las familias? Y allí son esas categorías que emergen para poder hacer esas reflexiones. Vamos entonces a hacer como un zoom en el registro del contenido. Entonces, aquí encontramos en el cuadro naranja recordemos que en donde es importante que siempre es ese contenido que va a ser parte de la documentación, es producto del registro de la observación y la escucha sensible. Entonces, hablamos de una observación y una escucha pedagógica. Es una observación que el maestro, desde pues todo el marco teórico y técnico que tiene, empieza a observar allí diferentes aspectos, empieza a escuchar atentamente, porque recordemos que los estudiantes se expresan a través de muchos lenguajes, no solo de las palabras, sino también de los silencios, del llanto, de los juegos, de los movimientos, del cuerpo. Entonces es un maestro que está allí muy atento a registrar y es consciente que todo lo que registra es un insumo para la documentación pedagógica. Entonces, este es un llamado para que los maestros hagamos ese ejercicio de escribir, de llevar nuestro diario de campo, nuestra bitácora, libreta de apuntes, registros fotográficos, videos, grabaciones de voz, audios, observadores, y que esos objetos que construyen
las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes le demos ese valor que les permite estar en el centro de la práctica pedagógica. Entonces, la documentación nos permite que los niños, las niñas, jóvenes, adolescentes, sean protagonistas de su proceso educativo y que las familias se vinculen allí también para visibilizar que todo lo que hacemos los maestros es pensado en los estudiantes. Ahora vemos aquí en esta diapositiva el proceso de la documentación pedagógica en el marco de la investigación. Entonces hablamos de captar y ese captar entonces hace referencia a focalizar la atención sobre ese aspecto que nos llama allí y sobre el cual queremos investigar. Y allí hacemos toda una mirada muy general al principio, recordemos, y luego ya más específica hasta que descubramos sobre qué elemento quiero hacer mi documentación pedagógica o respondiendo a qué pregunta quiero hacer mi documentación pedagógica. Entonces, la documentación se puede realizar en cualquier situación y en cualquier experiencia del día. Podemos documentar nuestras práctica pedagógica, las clases, las experiencias, pero también podemos documentar, por ejemplo, los momentos de descanso, lo que en muchas instituciones educativas llamamos recreo. Podemos documentar también los momentos de alimentación. Podemos documentar la entrada a la institución educativa, la salida, esos momentos no convencionales, esas salidas. Entonces allí también la invitación es a salirnos de la caja y atrevernos a hacer documentaciones pedagógicas sobre aspectos que hacen parte de lo cotidiano y no necesariamente están en el marco del aula. ¿Sí? ¿Cómo documento yo, por ejemplo, lo que pasa en el recreo, en el descanso? ¿Cómo documento yo lo que pasa con los estudiantes cuando el maestro no está mediando, cuando el maestro no está dando instrucciones, cuando el maestro no está proponiendo? ¿Qué pasa con ellos? Puedo documentar cómo se construye la ciudadanía, puedo documentar cómo se vinculan las familias, puedo documentar cómo habitan los espacios los estudiantes. Luego de ese captar, yo voy a registrar. Y ayer era lo que hablábamos de poner en palabras, en imágenes, en videos, en grabaciones de voz, todo eso que observamos y escuchamos. Es importantísimo que en este ejercicio investigativo escribamos, registremos y luego podamos analizar y reflexionar. Entonces retomamos las imágenes, los recuerdos, las evidencias físicas de la experiencia como un insumo para ser interpretado. Y fíjense que aquí hay una premisa y es la experiencia nos permite aprender. La experiencia nos permite construir conocimiento, pero esa experiencia necesita ser analizada y reflexionada. Y luego, dentro de esta ruta, está comunicar. Y es el momento en que presentamos a otros la documentación pedagógica. La documentación pedagógica es un documento público. La documentación pedagógica tiene la intención de comunicarse. Esa es una característica de la documentación pedagógica. Por eso el maestro que documenta está pensando siempre en cómo va a comunicar. Entonces tenemos paneles de documentación que son paredes en las instituciones educativas, en las aulas, que comunican eso que están haciendo los estudiantes. Entonces son paredes en donde encontramos preguntas de los estudiantes, fotografías de procesos, hipótesis, evidencias en donde están experimentando, en donde están poniendo a prueba sus hipótesis, resultados, conclusiones. Encontramos videos, audios que muestran cómo los estudiantes están aprendiendo, qué desarrollos se están dando. También nos muestran problemáticas y soluciones que los mismos estudiantes proponen. Y el objetivo ya
de todo este proceso es poder transformar o fortalecer la práctica pedagógica, las concepciones, los imaginarios, las certezas y las dudas. Por eso hablamos de que la documentación pedagógica fortalece el saber, o sea, construye el saber pedagógico del maestro, porque allí entonces transformamos esos imaginarios. Por ejemplo, esta maestra podía haber tenido el imaginario de que los niños no transforman la cultura, los niños simplemente la apropian. Pero a través de esta documentación, ella pudo transformar su concepción, su imaginario, sus certezas, sus dudas, y poder decir que los niños y las niñas de educación inicial transforman la cultura, inciden en la cultura. Entonces, este proceso nos permite transformar, nos permite fortalecer. Por eso hablamos de una investigación que permite la participación de muchos actores. Encontramos que las niñas y los niños se ven reflejados en su documentación. En educación inicial, la documentación tiene un lugar muy importante porque nos permite hacer seguimiento y valoración al desarrollo del aprendizaje. Y encontramos en muchas instituciones muros en donde hay fotografías de las niñas y los niños y donde hay pequeñas narraciones que explican qué está sucediendo. Y los niños se sienten muy orgullosos de ver sus producciones, de ver lo que están haciendo, de ser valorados, de ser protagonistas y empiezan también a aportar a esa documentación. Aquí en esta fotografía vemos un grupo de niños y niñas en donde están en un momento de alimentación y entre ellos se sirven la comida, entre ellos hacen la fila, bueno, hay toda una organización allí y nos permite ver cómo están desarrollando su autonomía, su independencia. Y aquí encontramos un texto que nos va aportando más elementos a la documentación y ya nos habla de una documentación que posibilita un proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde las niñas, niños, adolescentes y jóvenes construyen sus saberes de la mano de los docentes desde su experiencia y su cultura, participando en sus propios procesos, explorando y haciendo uso de diversos lenguajes, y allí hablamos de lo corporal, de lo visual, auditivo, creativo, que tienen, y estableciendo relaciones de diálogo, de intercambio de conocimientos con sus pares y adultos. Entonces, a esto hacía referencia cuando hablaba de la documentación que permite la participación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, de las familias, de la comunidad, porque la documentación no es un producto, un documento muerto. Al contrario, es un documento vivo que se alimenta de todo lo que sucede en la cotidianidad y que su motor son los estudiantes y que nosotros también se los compartimos a ellos para que ellos nos devuelvan, para que ellos nos compartan sus impresiones, sus comprensiones, sus interpretaciones sobre lo que está sucediendo en la cotidianidad. Entonces, en este proceso de investigación, estos protagonistas opinan, estos protagonistas se leen, estos protagonistas también tienen la oportunidad de verse en ese espejo y poder decir, disfrutamos de esta experiencia, esto no funcionó, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si vamos a la biblioteca? ¿Qué tal si hacemos una salida pedagógica? ¿Qué tal si organizamos el material así? Y permitimos que la práctica pedagógica sea un ejercicio democrático y que los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes puedan ser ciudadanos, puedan ser sujetos de derechos, sujetos sociales e interlocutores válidos. En esta diapositiva quiero que miremos allí esta fotografía que nos da mucha información y fíjense que es como un ejemplo de la documentación y es ¿qué fotografías voy a poner en la documentación? ¿Qué quiero comunicar con las imágenes? Y allí hay todo un ejercicio de seleccionar esas imágenes que nos dan información y nos muestran y nos comunican. Entonces, fíjense allí que tenemos a niños y niñas de educación inicial sentados en unas sillas alrededor de un maestro y allí hay
algo, allí está sucediendo algo. Por eso decimos que la documentación pedagógica nos permite reconstruir la práctica, identificar sus elementos, clasificarlos, reordenarlos, hace que podamos traer a la memoria lo vivido y analizarlo allí para poder tomar distancia. Entonces, cuando yo documento, yo tomo distancia para poder verme a mí mismo, para poder ver qué está sucediendo en el aula, qué está sucediendo en la institución educativa, y allí entonces hablamos de la propia experiencia como objeto de estudio. Entonces, es la experiencia que yo estoy teniendo como maestra, la experiencia que estoy teniendo con mis estudiantes es el objeto de mi estudio. ¿Qué funciona, qué no funciona, qué me gusta, qué estoy aprendiendo, qué debo fortalecer, qué autores debo consultar? A la luz de esos autores, puedo hacer esa interpretación y puedo transformar. Es un motor todo el tiempo, en movimiento la documentación. Transformo, fortalezco mi práctica y no para allí. Sigo registrando, sigo observando, sigo escuchando, me sigo cuestionando, sigo preguntando y mi propia práctica me permite fortalecerla, me permite transformarla y encontrar otras formas de acercarme a los niños y a las niñas, me permite encontrar otras formas de construir conocimiento, otras formas de explorar el mundo, de interpretarlo, de traerlo al aula, de vincular a las familias, de potenciar el desarrollo y el aprendizaje. La documentación permite, más que nada, aprender de las experiencias. Cada maestro en formación y en ejercicio tiene en sus manos un tesoro, su propia práctica, y puede aprender a través de su propia experiencia. Eso que sintió, eso que pensó, eso que hizo, eso que lo cuestionó, esos miedos, sus angustias, sus felicidades, son todo un compendio que hace parte de la experiencia y que le permite aprender. Entonces, en el día a día tenemos la oportunidad de aprender en nuestro oficio y de fortalecer nuestro saber pedagógico. Todo esto debido a que la documentación pedagógica tiene una gran carga afectiva. Esta carga afectiva es necesaria y útil porque permite que los procesos de aprendizaje sean más significativos. Y es un maestro apasionado, es un maestro que se emociona o es un maestro que tiene preguntas y que quiere resolver sus dudas, que tiene concepciones, pero que también está dispuesto a transformarlas, que está dispuesto a poner a prueba esas certezas que tiene y que está siempre dispuesto a aprender. Y voy a leer una frase de Hoyuelos que dice, lo que de verdad es importante es sembrar un terreno que haga emerger los acoplamientos estructurales entre lo cognitivo, lo relacional y lo afectivo. Y era lo que hablábamos de una documentación que nos permite ver ese ser y convivir. Ese ser del maestro y de los estudiantes y ese convivir en comunidad. ¿Cómo nos construimos? Eso cognitivo como la oportunidad de aprender de mi experiencia, pero también aprender de esa experiencia colectiva y de lo que sucede cuando interactuamos. De lo afectivo, porque hay que traer de nuevo al aula, hay que reconocer esas particularidades, hay que reconocer que cada estudiante es único, es diverso, tiene un contexto, tiene una historia de vida, tiene una cultura, tiene una familia con unas pautas de crianza y unas pautas de cuidado que debo reconocer, ¿cierto? Para poder proponerle a esos estudiantes experiencias, ambientes, actividades que potencien su desarrollo y su aprendizaje. Entonces hablamos de un ejercicio que nos permite ver de manera integral todo aquello que sucede en la cotidianidad. Por eso hablamos que es estructurante. Y aun cuando definimos un tema,
siempre vamos a traer esos otros elementos de la cultura, de la historia, del contexto, de las relaciones, del currículo, del plan de estudios, de los recursos, de todo lo que sucede en el entorno educativo. Acá tenemos unas imágenes de documentación que nos muestran el poder de la imagen y es cómo nos comunica y cómo somos cuidadosos al momento de tomar una fotografía, porque somos conscientes que es un insumo que nos va a permitir la reflexión, que nos va a permitir visibilizar aquello que estamos haciendo y poder también tomar decisiones para fortalecer la práctica pedagógica. Entonces, aquí encontramos nuestros protagonistas, encontramos estos niños y niñas que están haciendo, que construyen, que proponen, que transforman, que disfrutan de los materiales, que se expresan a través de los diferentes lenguajes y que están en el centro de la práctica pedagógica. Entonces, la documentación como un ejercicio de investigación nos permite poner en el centro a los estudiantes, nos permite pensarnos en estrategias, nos permite valorar nuestras acciones pedagógicas para transformarlas y para pensarnos en un currículo cada vez más pertinente, oportuno, que reconozca esas particularidades de nuestros estudiantes, que responda a sus intereses, a sus necesidades, que reconozca sus habilidades, sus capacidades y que esté pensado en esa oportunidad que tienen ellos para construir conocimiento, para apropiarse del mundo, para expresarse, para disfrutar allí de lo que es el entorno educativo. Entonces, esta es como la sesión que preparamos con mucho cariño para todos ustedes, agradeciéndoles de nuevo que hayan sacado de su tiempo para podernos encontrar y hablar de la documentación como un proceso de investigación. La documentación también hace parte de nuestro oficio como ser maestros, la invitación para que siempre que se encuentren con sus estudiantes, en su bolsillo tengan una libreta, un esfero y puedan observar, escuchar y registrar todo lo que sucede en la cotidianidad, porque es un insumo que nos permite valorar nuestra acción pedagógica y fortalecer nuestro saber en este camino que tenemos como ser maestros. Entonces, muchísimas gracias. Voy a darle la palabra ahorita a la maestra Aura para ver si de pronto tenemos alguna pregunta, alguna experiencia, alguna opinión allí en el chat y poder intercambiar un poquito los comentarios. Profe, sí hay unas cuantas preguntas. Le doy la palabra a la profe María del Pilar para que modere como esta parte. Bien, perfecto. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. La primera de ellas nos indaga por, bueno, dice, buenas tardes, Omaira nos comenta, buenas tardes, tengo una duda ante los resultados, ante el resultado iba de la pregunta como del cómo. O sea, imagino yo que ella está haciendo una pregunta en relación con cómo orientar o cómo abordar ese cómo definirlo, el cómo para abordar ese proceso de trabajo y pues que replique en un elemento de investigación. ¿Sí? ¿Prefiere que se las diga todas, profe Diana, o vamos abordando una por una? Me gustaría abordarla una por una, porque Vale. probablemente tengamos varias sobre el mismo tema. Y aquí entonces, para darle respuesta a la estudiante, volvemos sobre nuestro gráfico de las preguntas que orientan el proceso de documentación. Y aquí la profe dice cómo. Y recordemos que ese cómo hace referencia a la manera en que voy a registrar todo lo que observo y escucho. Entonces, ese cómo
se traduce a la metodología, a las herramientas, a las técnicas para registrar. El cómo es, ¿cómo voy a registrar eso que observé y eso que escuché? ¿Cómo voy a documentar? Captando todo lo que observo, escucho, todo lo que pasa en la cotidianidad y registrándolo. Entonces, allí hablamos de, este es el cómo, el registro del contenido. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de bitácoras, diarios de campo, libretas de apuntes, registros fotográficos, videos, grabaciones de voz, audios, observador, objetos. Así documentas. Y recuerda que ese contenido luego lo sometes a un proceso que significa organizar todos esos videos, organizar las anotaciones, los gráficos, todos esos insumos que ya recogiste, que ya captaste, que ya registraste, y empiezas a la luz de la teoría a reflexionar, analizarlos para poder organizarlos y comunicarlos. Ese es el cómo. Dos partes. Captas, voy a volver a esta diapositiva, captas, registras, analizas y reflexionas, comunicas y transformas. Entonces, ese es todo un proceso que es como en espiral y que el maestro decide cuándo ya finaliza y también decide cuándo inicia. Ese es el cómo. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta, profesora Diana. Ahora tenemos una segunda pregunta que nos hace Ramón Gabriel Aguilar y tiene que ver con esa pregunta por cómo es la relación del maestro, estudiante y el maestro con el estudiante y el rol de cada uno en ese proceso. Listo. Entonces está hablando de interacciones, ¿cierto? Sí. En el marco de este proceso de investigación. Así es. Listo. En el aula. Entonces, fíjense que la documentación pedagógica no hace parte solo de la educación inicial, sino que también documentamos en primaria, en bachillerato, en pregrado y en posgrado. Es una metodología que está a disposición de los maestros, pero que en otras profesiones también se realiza. El arte de documentar es un ejercicio que nos permite tener interacciones con los estudiantes. ¿Por qué? Porque el estudiante es el protagonista, ¿cierto? Nuestra práctica pedagógica está pensada para los estudiantes. Entonces, la idea es darle voz a los estudiantes. Y en las documentaciones pedagógicas vamos a encontrar registros de la voz de los estudiantes. ¿Qué opinan? ¿Qué conversan? ¿Qué les gusta? Empezamos a hacer una descripción de quiénes son ellos y la relación que empiezas entre maestro y estudiante es una relación horizontal en donde el maestro aprende del estudiante y el estudiante aprende del maestro. Hay un intercambio de saberes, el estudiante es un interlocutor válido, tiene unos saberes previos que compartir, tiene también unas hipótesis, tiene unas certezas, tiene unas dudas, y el maestro está como mediador para complejizar, para pensarse en estrategias y en experiencias que potencien su desarrollo de aprendizaje. Entonces, el estudiante tiene mucho que aportar y el maestro está allí para mediar y para acompañar y cuidar y provocar, por supuesto, esas experiencias, actividades que potencien su desarrollo de aprendizaje. Bien, profe Diana, una pregunta que nos hacen también, pues esto sí en otro chat, y tiene que ver con cómo propiciar o cómo favorecer o fortalecer esas habilidades del estudiante que está en campo, el estudiante que está llevando a cabo su práctica pedagógica, para que sepa de qué manera empezar, porque ya tiene los recursos, ¿no? O sea, y tiene las posibilidades que usted nos ha mencionado como en este proceso, pero cómo hacer para que se convierta en un ejercicio cotidiano, en un ejercicio también sistemático, en un ejercicio juicioso que le permite inclusive percibir que eso que hace en el aula es susceptible también de convertirse en un proceso de investigación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál sería la orientación para ese estudiante de las licenciaturas que están allí justamente intentando fortalecer esas habilidades para replicarlo, bien sea en lo que van a desarrollar en sus trabajos de grado o también porque están muy interesados en convertir justamente esa práctica pedagógica en esa posibilidad
para transformar las realidades que están allí a partir justamente de esa perspectiva de investigación. Bueno, entonces allí la recomendación es, la experiencia es una oportunidad para aprender. Entonces, como la experiencia es un insumo, ustedes deben encontrar la manera de registrar todo aquello que pasa en la experiencia. Entonces, el maestro que está en proceso, el maestro en formación que está haciendo su práctica, debe llevar siempre un diario de campo, una bitácora, un cuaderno de anotaciones, en donde registre eso que está observando. Entonces, si bien está haciendo una investigación, digamos que con otra metodología, ahorita que ustedes están aquí en estas diferentes sesiones y que han visto diferentes enfoques y metodologías, fíjense que hay un elemento común que es ese registro. Siempre hay que captar información, sean datos cuantitativos, sean datos cualitativos, siempre hay que plasmar la realidad. Y cuando hablo de plasmar es poderla registrar en un instrumento. En el caso de la documentación, el instrumento de registro es un diario de campo, una bitácora, un cuaderno, fotografías, videos, audios, producciones de los estudiantes. Entonces, encuentren en la práctica pedagógica una oportunidad para captar información, para tomar fotografías, para escuchar, para registrar y para observar lo que sucede. Eso se va a convertir en un insumo cada vez más grande. Entonces, ustedes van a llenarse de fotografías, de videos, de registros en sus diarios de campo. Ahora, entonces, viene un ejercicio sistemático, que significa organice eso que sucede en categorías. Y allí, entonces, usted va a definir ese tema sobre el cual va a documentar y va, a la luz de la teoría, a encontrar esas categorías. Entonces, por ejemplo, la maestra que estaba documentando sobre participación infantil en la cultura, pues ahí tiene sus categorías. Una es la cultura. ¿Qué fotografías allí me permiten ver cómo la cultura está presente en el aula? ¿Qué registros tengo sobre qué cultura tienen los niños y las niñas? ¿Qué audios? ¿Qué trabajos? ¿Sí? Entonces ahí puedo organizarlo en una categoría. Otra categoría es participación. ¿Qué significa participar? ¿Qué significa proponer, argumentar? ¿Qué significa preguntar? ¿Qué significa incidir? Entonces allí tiene otra categoría. La documentación pedagógica siempre va a generar nuevas preguntas. Esas preguntas nos permiten organizar la información. Una vez usted haya organizado todos esos insumos de fotografías, videos, apartados del diario de campo, usted empieza a analizar y reflexionar. ¿Qué salió bien aquí? ¿Cómo participan los niños acá? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? Y al organizarlo, usted se va a pensar en cómo comunicarlo. ¿Cómo comunica esa documentación? Entonces, puede ser por una narrativa que le cuente a las familias cómo los niños se fueron interesando en la cultura, cómo pidieron disfrazarse, cómo a María le llama mucho la atención las faldas y los juegos de baile. En cambio, Juan todavía no se siente tan listo para participar y cómo lo podemos acompañar. Fíjense que esa narrativa le permite al maestro contarle al otro qué está documentando, ¿sí? ¿Qué está pasando en su práctica pedagógica y qué está pasando en la cotidianidad? Entonces, este es un ejercicio que nos lleva tiempo. Es un ejercicio que al principio nos va a llevar a alimentar nuestros diarios de campo, pero ojo porque el diario de campo no es una documentación. El diario de campo es un insumo para documentar. La documentación, como su palabra lo dice, es un documento que tiene una información sobre un tema específico que me permite comunicarle al otro los aprendizajes de esa experiencia. Entonces, si usted va a documentar sobre pensamiento matemático, usted va a registrar todo lo que sucede sobre las actividades que potencian el pensamiento matemático. ¿Qué es el pensamiento matemático? ¿Qué materiales didácticos necesita? ¿Cómo dispone el ambiente para que los niños desarrollen el pensamiento matemático? ¿Qué habilidades y qué capacidades? Allí en esa documentación usted va a descubrir
cosas, va a descubrir diferentes aspectos sobre el pensamiento matemático. Eso es lo que usted va a comunicarle a las familias, a la comunidad, a sus compañeros, a su maestra de la universidad. Esos son los hallazgos que usted va a encontrar en este proceso de investigación y de poder poner en palabras, fotografías, videos, la experiencia vivida para aprender de ella. Entonces, importante no solo recolectar información, sino analizarla a la luz de la teoría para poder aprender de la experiencia. ¿Y cómo aprende uno de la experiencia? ¿Qué me funcionó? ¿Qué no me funcionó? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? Entonces, es un ejercicio en espiral que le va a permitir al maestro también ir desarrollando habilidades investigativas, ir afinando cada vez más su observación, su escucha, su registro, ir afinando cada vez más esas categorías de análisis, ir afinando más esas búsquedas de teóricos, de referentes técnicos. La documentación pedagógica necesita ser nutrida de autores. Entonces, por ejemplo, si yo observé que el pensamiento matemático tiene unos procesos, pues yo tengo que investigar autores que me hablen de pensamiento matemático y me permitan construir a mí conceptos sobre ese pensamiento matemático y empiezo yo a analizar esa práctica a la luz de la teoría. ¿Sí? Y allí voy sacando unas conclusiones, voy sacando unos aprendizajes que fortalecen mi práctica pedagógica, porque la idea es que yo pueda mirar qué le puedo proponer a los estudiantes para potenciar el pensamiento matemático, en el caso de ese ejemplo. Muy bien, profesora Diana, pues muy agradecidos con esa explicación tan clara, tan ilustrativa que nos ha dado en relación con la documentación pedagógica. Seguramente los estudiantes, en la medida en que vayan, pues no sé, procesando la información, también que vayan requiriendo usarla, pues les van a surgir más dudas que seguramente en algún momento pues le harán directamente a sus profesores de prácticas, por ejemplo, asesores, y que a su vez pues este recurso que tan valioso que nos queda de esta presentación nos va a permitir justamente que ellos puedan retomar esos elementos que aquí fueron considerados para poder explicar ese ejercicio tan interesante. Es bien curioso que a veces los estudiantes se tardan mucho, por ejemplo, en entender que en sí mismo ese ejercicio de la práctica pedagógica puede permitirles inclusive desde la cotidianidad, desde un espacio de recreo, desde un espacio de la alimentación, como usted nos comentaba, por ejemplo, ser susceptible de ser analizado, de ser revisado, de ser investigado, ¿no? Entonces, es bien interesante porque justamente este tipo de ejercicios, estas experiencias como la que usted nos comparte hoy, nos permite justamente eso, dar la pauta para que ellos reflexionen, se pregunten, se cuestionen y sobre todo de manera muy consciente puedan hacer esos ejercicios de lectura situadas en los escenarios en donde se desempeñan y donde llevan a cabo sus prácticas. Pues profesora Diana, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de que hoy hayamos podido tener esta posibilidad de acceder efectivamente a todo este proceso tan bonito y tan interesante que tiene que ver con la práctica educativa y por supuesto con la documentación que puede permitirnos llevar a cabo procesos de investigación muy interesantes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, siempre muy bienvenida en estos espacios. Gracias por venir a esta séptima aula abierta de investigación. A todos los asistentes, muchísimas gracias por estar allí, por hacer estas preguntas, ay, perdón, hay una pregunta, me dicen acá que hay una pregunta más al final que no había visto. Dame un segundo, profesora Diana. Listo, acá está. La pregunta es la siguiente. ¿La documentación pedagógica se convertiría en una provocación para niños y niñas para volver y articular aprendizajes? No lo entiendo muy bien acá, pero bueno, o sea, lo que logré es comprender de allí, profe Diana. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Listo. La documentación pedagógica tiene mucha fuerza en la educación inicial, porque como los niños y las niñas en la primera infancia se expresan a través de muchos lenguajes, Malaguchi habla de 100 lenguajes,
¿sí? Entonces el llanto, el silencio, el baile, el movimiento, los gritos, los gestos, los dibujos, las palabras. Entonces documentar le permite al maestro visibilizar eso que nos comunican las niñas y los niños. Entonces cuando yo documento, le estoy dando lugar a la cultura infantil, una cultura que se expresa a través de múltiples lenguajes, unos niños y niñas que tienen saberes previos, que están interpretando el mundo para apropiarlo, que tienen muchas preguntas, que, como ya lo dijimos, son sujetos de derechos sociales, interlocutores válidos. Entonces, cuando el maestro de educación inicial documenta, el niño y la niña se siente valorado, escuchado, importante. Entonces allí, cuando por ejemplo en las paredes ponemos fotografías de las experiencias de la semana, pongo los trabajos de los niños, pongo en mis letras eso que sucede, el niño y la niña siente que está en el centro de la práctica pedagógica, que es importante. Entonces allí estamos dando lugar a los propósitos de la educación inicial, que es que el niño construye una identidad. Cuando el niño tiene un lugar en el aula, cuando es escuchado, cuando se siente valioso, pues está desarrollando su identidad individual y su identidad colectiva. Yo soy importante, a mí me escuchan, puedo opinar, puedo proponer. El segundo es el segundo propósito de la educación inicial, que está enfocado a que los niños y las niñas se expresen a través de diferentes lenguajes. La documentación permite visibilizar esas expresiones. Y el tercer propósito es que los niños disfruten aprender y explorar. Allí en la documentación yo visibilizo qué están aprendiendo, qué están explorando, qué les gusta y qué les interesa. Entonces, la documentación pedagógica, por supuesto, permite que los niños y las niñas de educación inicial se sientan importantes, valorados, protagonistas de su desarrollo y aprendizaje, y el maestro va aprendiendo allí de la mano de ellos. Se sorprende, también tiene preguntas, también se cuestiona. Entonces es un ejercicio recíproco, es un ejercicio en donde los niños y las niñas tienen mucho que aportar, así como los adolescentes y los jóvenes. Muy bien, profesora Diana, muchísimas gracias por esa explicación tan clara también de la pregunta que nos hacía el asistente. Y bueno, entonces en este momento sí, pues daremos cierre a la sesión. Nuevamente, muchísimas gracias a la profesora Diana, a la profesora Aura, que desarrollaron pues esta sesión, como bien lo hemos dicho, tan interesante y sobre todo tan focalizada y tan enriquecedora para los estudiantes de nuestras licenciaturas y para todos aquellos interesados en llevar a cabo procesos de investigación en el aula. Antes de irme, quiero invitar nuevamente a todos y todas los asistentes a que no olviden que aún tenemos en las siguientes semanas aulas abiertas de investigación. Esta semana hoy tendremos nuevamente el 3 de noviembre una sesión de aulas abiertas de investigación, es decir, pasado mañana. Allí la profesora Aura Cabarcas junto con la profesora Dori Luz González van a abordar el tema del análisis del discurso como técnica de investigación. Así que bienvenidos, se les estará enviando a través de sus profesores y a través de las plataformas el enlace para que puedan asistir. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Hasta luego. Politécnico Gran Colombiano.